Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 300, Bloaubert, Ariel Lakes Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, La Flojerait, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 19. Baratie. El Baratie flotaba serenamente, su casco en forma de pez se deslizaba bajo un cielo azul interminable. En el interior, el restaurante tarareaba con la conversación tranquila de sus clientes, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina y los gritos ocasionales de la cocina. Cerca de la entrada, León se sentó en una mesa de la esquina, luciendo relajado. Su abrigo marino colgaba sobre el respaldo de la elegante silla, Yuvasiri apoyado cuidadosamente contra la pared al alcance de la mano. Ante él se sentó un plato de pasta de mariscos exquisitamente preparada, con el vapor aún saliendo de los fideos perfectamente enrollados. «Esto es increíble», comentó, girando otro tenedor. Frente a él, Kobe estaba sentado erguido, con el pelo rosado recién peinado, claramente incómodo en un establecimiento tan exclusivo. Sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, notando cómo otros clientes seguían robando miradas en su mesa. «Sí, señor. La comida es excelente». Estuvo de acuerdo con innecesariamente ruidoso, lo que hizo que León levantara una ceja. «Relájate, Kobe. Estamos aquí para comer, no para realizar una inspección». De pie unos pasos detrás de León, segundo al mando del barco de la teniente comandante Arya Blackwell, León mantuvo una vigilancia vigilante, su postura perfecta, pistolas gemelas enfundadas en sus caderas, brillando en la cálida iluminación del restaurante. Su cabello corto y negro estaba impecablemente peinado, la pequeña cicatriz en la ceja derecha se sumaba a sus rasgos llamativos. «El establecimiento parece seguro, señor», informó profesionalmente. En todo el restaurante, los susurros siguieron su estela. «Ese es él, la espada dorada, dicen que ha limpiado de piratas casi todo el East Blue, sí, es increíblemente fuerte. Llamado el terror de estos mares por los piratas, y un héroe por la gente», un camarero nervioso se acercó a su mesa, con las manos temblando ligeramente mientras volvía a llenar el vaso de agua de León. «Gracias por cenar con nosotros hoy, señor», logró, casi derramando el agua. León levantó la vista con una sonrisa casual que pareció sorprender al hombre. «La pasta es excepcional. Mis felicitaciones al chef». La tensión del camarero disminuyó visiblemente. «Se lo haré saber al chef señor». Como si lo llamaran por su nombre, un hombre mayor brusco con un magnífico bigote rubio y una pata de palo de madera atravesó el piso del restaurante hacia su mesa. Su alto sombrero de chef se sumó a su ya imponente presencia cuando se detuvo ante ellos, con los brazos cruzados. «No es frecuente que tengamos infantes de marina de su calibre aquí», comentó Seth, con sus agudos ojos evaluando a León. «Especialmente los que están con los tuyos, reputación». León se secó la boca con una servilleta antes de responder. «Escuché que la comida era excepcional. Me complace descubrir que los rumores eran precisos». La expresión de Seth permaneció neutral. «Y esa es la única razón por la que estás aquí. Solo de paso, ¿no puede un hombre simplemente disfrutar de una buena comida?». León respondió, girando más pasta en su tenedor. El bigote de Seth se contrajo ligeramente. «En mi experiencia, los hombres como tú no hacen nada sin un propósito». Antes de que León pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron cuando un hombre alto y rubio con un traje negro inmaculado salió con un plato nuevo. Se movió con gracia confiada, su ojo visible notó inmediatamente a Arya cuando se acercó. «Para el caballero, nuestra especialidad de la casa», anunció, colocando el plato humeante ante León con broche de oro. «Linguini de marisco en salsa de vino blanco con alcaparras y hierbas frescas». Volviéndose hacia Arya con una sonrisa suave, continuó. «Y quizás a la encantadora dama le importaría algo dulce. Aunque dudo que algo pueda igualar tu belleza». El comportamiento profesional de Arya se enfrió aún más. «No, gracias». «¿Estás seguro?». «Nuestro soufflé de chocolate es estoy de servicio», interrumpió ella con voz entrecortada.
La decepción de Sanji fue visible pero breve antes de calmarse. Por supuesto. Quizás en otro momento. León observó la interacción con sutil diversión mientras probaba su nuevo plato. El equilibrio de sabores es notable, comentó genuinamente. La acidez del vino complementa perfectamente la dulzura del marisco. La atención de Sanji cambió de inmediato, el orgullo era evidente en su postura. Tienes un paladar exigente. El secreto está en la reducción. Utilizamos un método particular para concentrar los sabores sin abrumar los delicados mariscos. Claramente te tomas en serio tu oficio, señaló León. La comida no es algo que deba tomarse a la ligera, respondió Sanji, su expresión repentinamente intensa. Especialmente al servir a los que tienen hambre. León lo estudió por un momento, reconociendo la convicción detrás de esas palabras. Su conversación fue interrumpida por la puerta del restaurante que de repente se abrió de golpe con mucha fuerza, golpeando ruidosamente contra la pared. El movimiento brusco hizo que la mesa de León se sacudiera violentamente, su pasta deslizándose hacia el borde del plato. Con reflejos de relámpago, León atrapó el plato, pero no antes de que un poco de salsa salpicara su prístino abrigo marino blanco. Todo el restaurante se congeló de terror colectivo, todas las miradas se dirigían entre los recién llegados y la infame espada dorada, ahora decorada con salsa para pasta. En la puerta había un joven con un sombrero de paja, sonriendo ampliamente y completamente ajeno al peligro. Detrás de él, un espadachín de cabello verde y una mujer de cabello naranja miraban a su alrededor con interés. ¡Guau! Este lugar se ve increíble, exclamó Luffy, entrando sin darse cuenta de la amenaza que se avecinaba. León se levantó lentamente a toda su altura, su expresión ilegible mientras dejaba cuidadosamente el plato. Los clientes del restaurante comenzaron a acercarse a las salidas mientras él se acercaba a los recién llegados, con su sombra cayendo sobre el niño con sombrero de paja. Zoro se tensó de inmediato, moviendo la mano hacia sus espadas cuando sintió la amenaza. Luffy, advirtió en voz baja. Nami palideció, sus ojos se abrieron cuando vio a León con salsa para pasta en su uniforme. Luffy. Ella siseó con urgencia. Eso es demasiado tarde. Luffy finalmente notó la sombra y se dio la vuelta, los ojos se abrieron felizmente, su rostro se rompió en una sonrisa aún mayor. Oye, Leo Vegan comenzó alegremente, solo para ser cortado por un poderoso puño golpeándose en la cabeza. Hiciste que mi comida casi se derramara, idiota. León rugió mientras Luffy cruzaba volando el restaurante, estrellándose contra la pared del fondo. Los jadeos resonaron por todo el restaurante. Arya ya tenía una mano en su pistola. Kobe se había caído de la silla en estado de shock. Luffy se despegó de la pared, frotándose la cabeza con un puchero exagerado. Eso dolió. Se quejó, aunque sus ojos mostraban que realmente no estaba herido. Luego, desafiando todas las expectativas, Luffy se lanzó al otro lado de la habitación y abordó a León en un abrazo gomoso. Te extrañé, exclamó, envolviendo a León con los brazos varias veces al típico estilo de goma. El restaurante observó en silencio aturdido cómo la expresión severa de León se suavizaba, y él le devolvió el abrazo con un brazo. Sigues siendo tan imprudente como siempre, dijo León, con un tono cálido a pesar de las críticas. Zoro se acercó con cautela, todavía confundido por este giro de los acontecimientos. Luffy, ¿conoces a este tipo?, preguntó, con la mano aún apoyada en la empuñadura de su espada. Antes de que Luffy pudiera responder, Nami apareció detrás de Zoro, golpeándolo en la cabeza repetidamente. ¡Idiota! Ella susurró ferozmente. Ese es León, el héroe de East Blue. La espada dorada. Zoro se frotó la cabeza, molesto. Sé quién es él. Le pregunto cómo lo conoce Luffy. Luffy se volvió hacia su tripulación con su característica sonrisa amplia. Él es mi hermano mayor. ¡Eh! La conmoción colectiva de todos en el restaurante fue ensordecedora. Solo Zeph permaneció imperturbable, observando la escena con interés. ¿Tu hermano es el marine que ha estado eliminando sistemáticamente la piratería en el East Blue?, preguntó Zoro incrédulo. ¿Sí? Luffy confirmó, todavía colgando del lado de León. Él es súper fuerte. León se desenredó del abrazo gomoso de Luffy, enderezando su uniforme manchado de salsa. Veo que has comenzado a reunir a tu tripulación, observó, mirando a Zoro y Nami.
Este es Zoro. Será el mejor espadachín del mundo. Luffy anunció con orgullo. Ahí está Usopp, él está afuera protegiendo nuestro barco, y se convertirá en un gran guerrero del mar. Y Nami aquí es nuestra navegadora. Ella va a hacer un mapa del mundo entero. Los ojos de León se encontraron brevemente con los de Nami, notando cómo rápidamente apartó la mirada, un rubor que le subía por las mejillas. Nos hemos conocido, dijo simplemente, antes de señalar a sus compañeros. Este es Koby, mi aprendiz. Y el teniente comandante Blackwell, mi segundo al mando. Koby se inclinó nervioso. Es un honor conocer a la tripulación de Luffy-san. Arya mantuvo su comportamiento profesional, aunque sus ojos permanecieron atentos a Nami. Bienvenido al Baratie, dijo formalmente. Luffy ya había perdido interés en las presentaciones, su atención capturada por la pasta a medio comer de León. ¿Vas a terminar eso?, preguntó, alcanzando el plato. León agarró su muñeca con facilidad. Toco mi comida de nuevo y pierdo la mano, goma o no. Tan mezquino, Luffy hizo una mueca, antes de iluminarse de inmediato. Oye, comamos todos juntos. Me muero de hambre. Minutos después, se sentaron en una mesa más grande, Sanji trajo sillas adicionales y colocó los muebles con gracia. Su atención se fijó inmediatamente en Nami cuando se acercó con menús. Señorita, qué visión de belleza ha adornado nuestro humilde restaurante. Exclamó, presentando su menú con broche de oro. Soy Sanji, chef del Baratie, y estoy completamente a tu servicio. Su coqueteo era suave y encantador, para León notablemente más moderado de lo que sería su yo futuro. Nami sonrió agradecida por la atención. Gracias, Sanji-kun. Todo huele maravilloso. Arya observó esta interacción con alivio visible, prefiriendo claramente la atención de Sanji dirigida a otra parte. Mantuvo su postura vigilante, de pie en lugar de sentada a pesar del gesto de León hacia una silla vacía. Teniente comandante, únase a nosotros, dijo, haciéndolo más comando que invitación. Ella dudó brevemente antes de obedecer. Sí, señor. A medida que la comida llegaba en porciones generosas, la conversación fluía naturalmente. La mano de Luffy se lanzó sobre la mesa, robando de los platos de todos, excepto de León, una lección claramente aprendida hace años. ¿Así que zarpaste hace poco más de una semana?, preguntó León, desviando hábilmente uno de los intentos de incursión de Luffy en el plato de Koby sin mirar. ¿Sí? Primero golpeamos a esta gorda pirata Lady Alvida, suministró nervioso Koby. Y luego fuimos a este lugar marino donde Zoro estaba atado. Ciudad Shell, señaló León, intercambiando una mirada con Koby. Y luego peleamos con este extraño hipnotizador y un hombre gato. Zoro resopló. Lo estás haciendo sonar aleatorio. Había un plan. ¿Estaba allí?, preguntó Nami secamente. Los marines de Ciudad Shell eran corruptos, explicó Zoro entre bocados. Tenía aterrorizado a todo el pueblo. Estamos siendo la palabra operativa, respondió León con énfasis. Koby se inquietó incómodamente, recordando la dura justicia que León había impartido en la base. A medida que avanzaba la comida, Nami permaneció inusualmente callada, robando miradas a León cuando pensaba que nadie estaba mirando. Arya notó estas miradas, su propia expresión cuidadosamente neutral. Luffy, ajeno a la tensión, extendió la mano sobre la mesa hacia Nami. Oh. Por fin lo entiendo. Exclamó de repente, estirando su brazo de goma. ¿Entiendes qué?, preguntó Nami sospechosamente. Sin previo aviso, la mano de Luffy se dirigió hacia el escote de Nami, tirando de la cadena que lo rodeaba y sacando algo escondido debajo de su camisa. ¿Por qué llevas esta pequeña cosa de León Ángel a todas partes? Lo recibiste de él. Un revelado en la mano de Luffy había un pequeño colgante de madera exquisitamente tallado. Mostraba una miniatura perfecta de león con alas de ángel, la artesanía notablemente detallada a pesar de su pequeño tamaño. Nami jadeó horrorizada y apartó la mano de Luffy, agarrando rápidamente el colgante de manera protectora. Su rostro se sonrojó profundamente cuando se dio cuenta de que todos en la mesa estaban mirando. Luffy. No puedes simplemente agarrar cosas de la gente. Ella siseó, metiendo apresuradamente el colgante debajo de su camisa. La expresión de Arya se congeló en perfecta compostura profesional, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de su tenedor.
Sanji, que se había acercado con el postre, parecía devastado. Lágrimas dramáticas se formaron en sus ojos mientras dejaba los platos. Una dama tan hermosa ya tiene a alguien en su corazón. Se lamentó. ¿Tallaste eso para ella? Koby preguntó a León con curiosidad, inocentemente. La expresión de León permaneció neutral, a petición de ella, confirmó simplemente, tomando otro bocado de su comida. Es solo un recuerdo, murmuró Nami de manera poco convincente, evitando la mirada de todos. Es realmente bueno, declaró Luffy, ajeno a la tensión que había creado. León hace las mejores tallas. Una vez me hizo un barco pirata, pero accidentalmente lo rompí. ¿Por qué trataste de ver si flotaba en sopa?, le recordó León. A medida que pasaba el incómodo momento, León observó cuidadosamente la dinámica a su alrededor. Notó los sutiles celos de Arya, reconociendo sus sentimientos a pesar de su comportamiento profesional. Del mismo modo, reconoció el apego de Nami al colgante, entendiendo que ella lo veía más allá de un mero recuerdo. Si bien el romance no era su prioridad actual, definitivamente no podía decir que nunca lo sería. Por ahora, mantener el olvido externo parecía el enfoque más compasivo para todos, ya que no quería herir los sentimientos de las chicas, ni herir los suyos propios futuros, si realmente quería estar algún día con una de ellas. Por ahora, es mejor dejar que estos sentimientos se resuelvan de forma natural que abordarlos prematuramente. Sus pensamientos cambiaron a su verdadero propósito en el Baratie. La posibilidad de conocer a su padre. Su manipulación del viaje de Don Krieg había creado la oportunidad que buscaba. Solo el tiempo lo dirá. Una conmoción afuera interrumpió sus pensamientos. Los gritos salían de la cubierta, cada vez más fuertes a medida que pasaban los segundos. Sanji se movió para investigar, regresando momentos después con una expresión sombría. Se acerca un barco pirata, anunció. Parece muy dañado. Arya inmediatamente se puso de pie para llamar la atención. Sus órdenes, señor. Veamos cómo se desarrolla esto, respondió León con calma, volviendo a su comida. Los clientes comenzaron a entrar en pánico, algunos se apresuraron a irse antes de que llegaran los piratas. Seth ordenó a sus cocineros que se prepararan, aunque sus ojos permanecieron fijos en León. «¿Sabías que vendrían?», dijo Seth, sin hacer una pregunta. León miró fijamente de manera uniforme. Tenía mis sospechas. El galeón dañado se hizo visible a través de las ventanas, una vez grandioso pero ahora apenas flotando. Sus velas destrozadas y su casco astillado contaban una historia de derrota catastrófica. «Ese es el buque insignia de Don Krieg», susurró Koby, con los ojos muy abiertos. «O lo que queda de él», comentó Zoro, con la mano apoyada en sus espadas. Minutos después, la puerta del restaurante volvió a abrirse, esta vez lenta y deliberadamente. Dos figuras se alzaban recortadas en la entrada, una enorme e imponente, la otra sosteniéndolo. Jin y Don Krieg entraron, este último apoyándose fuertemente en su subordinado. Ambos hombres estaban demacrados de hambre, con la ropa hecha jirones y sucia. En el momento en que vieron a León, ambos hombres se congelaron como si hubieran visto un demonio. El rostro de Krieg estaba sin color, su infame coraje visiblemente sacudido. «La espada dorada», susurró Jin, llevando su voz en el silencioso restaurante. León continuó comiendo su pasta, aparentemente despreocupado. Sonrió agradablemente, tragando saliva antes de hablar. «Don Krieg. Tenía la sensación de que te vería pronto». Levantando su copa en un simulacro de brindis. «Parece que el destino me te ha servido en bandeja de plata». Irónico, considerando que estoy cenando en uno de los restaurantes más distinguidos de East Blue. Koby miró conmocionado el comportamiento casual de León ante un pirata tan notorio. Arya ya tenía su pistola desenfundada y apuntando a Krieg, su movimiento tan rápido que casi nadie la vio desenfundar. Krieg permaneció congelado, calculando claramente sus posibilidades y encontrando que faltaban. De repente, Jin se arrodilló, con la cabeza inclinada hacia el suelo. «Por favor», suplicó, orgullo completamente abandonado. «Necesitamos comida. Nuestra tripulación se muere de hambre». «Mi capitán necesita fuerza», continuó Jin desesperadamente. «Acabamos de regresar del Grand Line, lo prometo, solo dame comida, te lo ruego, y no haré nada, lo juro», murmuró Krieg débilmente.
Capitán, Jin murmuró, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos al ver a su fuerte y orgulloso capitán mendigando. Sanji escuchó el intercambio, su expresión endureciéndose con determinación. Sin decir una palabra, se volvió hacia la cocina, claramente con la intención de preparar la comida. Los otros cocineros al ver esto, sabiendo cómo está, protestaron de inmediato. ¿Estás loco? Ese es Don Krieg, gritó uno, el almirante pirata con una flota de 50 barcos. Otro agregó. Cuando Sanji permaneció impasible, los otros cocineros se movieron para bloquear su camino, indignados en sus rostros. ¿Has perdido la cabeza? Uno exigió. Ha matado a cientos. Destruyeron pueblos enteros. Otro agregó. Sanji intentó superarlos, su determinación inquebrantable. La confrontación se intensificó a medida que los cocineros sacaban armas, cuchillos, rodillos e incluso algunas pistolas. Derribarás todo el restaurante, gritó un cocinero, señalando a León. El héroe de East Blue está ahí mismo. Sanji finalmente se detuvo, girándose para mirar a sus compañeros cocineros con fría furia. No rechazo a nadie que tenga hambre, afirmó con firmeza. No me importa quiénes son. Miró directamente a León, sin inmutarse. Sin ofender, pero eso es lo que soy. El restaurante contuvo la respiración, esperando la reacción de León. León continuó comiendo tranquilamente, tomando un sorbo de vino antes de responder. No te preocupes, dijo con un saludo casual. Alimentalos si quieres. Tus principios son admirables. El impacto colectivo fue palpable. Nadie esperaba que el infame marine permitiera alimentar a los piratas. La expresión de Sanji mostró una breve sorpresa antes de asentarse en una delgada sonrisa. Gracias, dijo simplemente, continuando hacia la cocina mientras los otros cocineros se separaban a regañadientes. Seth observó el intercambio con aprobación en sus ojos, aunque lo ocultó rápidamente. ¿Solo vas a dejar que alimente a los piratas? Arya le preguntó a León en voz baja, su pistola todavía apuntaba a Krieg. Vale la pena respetar los principios de un hombre, respondió León sin preocuparse. Incluso cuando es inconveniente. Minutos después, Sanji regresó con un plato lleno de comida, colocándolo ante los hambrientos piratas. Krieg y Jin lo devoraron desesperadamente, la fuerza del primero regresaba visiblemente con cada bocado. El restaurante permaneció tenso, con todas las miradas entre los piratas y León. Kobe se inquietó nerviosamente, esperando claramente que León arrestara a los piratas en cualquier momento. Krieg finalmente se recostó, limpiándose la boca con exagerada satisfacción. Excelente, declaró, con la voz más fuerte ahora. Ahora también necesitaré comida para mi tripulación. Se puso de pie a toda su altura, quitándose la capa hecha jirones para revelar la armadura dorada debajo. Tengo 100 hombres muriendo de hambre en mi barco, anunció. Los alimentarás a todos. Los cocineros protestaron de inmediato, pero Krieg los silenció con una mirada. Este restaurante es mío ahora, declaró, sacando armas de su armadura. Y no tengo intención de pagar. Jin parecía preocupado, mirando entre su capitán y Sanji. Capitán, lo prometió, silencio, espetó Krieg. ¿De verdad pensaste que cumpliría mi palabra con estos débiles? Sus ojos se dirigieron nerviosamente a León, quien continuó comiendo como si nada estuviera pasando. Este es el restaurante más fuerte del mar, continuó Krieg, claramente tratando de parecer confiado a pesar de que León estaba allí. Perfecto para mi nuevo buque insignia. Mientras Krieg continuaba con sus amenazas, León se secó la boca con calma con una servilleta. Comenzó a levantarse, pero Luffy de repente se paró primero, su silla raspando ruidosamente por el suelo. León, dijo a Luffy con inusual seriedad. Déjame manejar esto. León estudió la expresión de su hermano. Después de un momento, volvió a sentarse en su silla con una pequeña sonrisa. Tu pérdida, se encogió de hombros. Puedo comer más y por más tiempo. Krieg se rió burlonamente de Luffy. Tú. Un niño escuálido piensa que puede enfrentarse a Don Krieg. No soy un niño cualquiera, respondió Luffy, crujiendo los nudillos. Voy a ser el rey de los piratas. La risa de Krieg se convirtió en rabia. Solo hay espacio para un rey en estos mares, y seré yo. Apuntó con un arma a Luffy, preparándose para disparar.
Muere, mocoso. El arma se disparó, enviando una pequeña bala hacia Luffy. Luffy esquivó instantáneamente, la bala se incrustó en la pared detrás de él. ¿Sabes lo que más odio?, preguntó Luffy, su brazo comenzando a estirarse detrás de él. Piratas que roban la comida de otros y no aprecian la amabilidad. Krieg abrió los ojos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Chicle chicle, Luffy comenzó, su brazo estirándose hasta el límite. Imposible. Krieg jadeó, reconociéndolo como un poder de fruta del diablo. Pistola. Gritó Luffy, su puño se disparó hacia adelante con gran fuerza. El puñetazo conectó de lleno con el pecho de Krieg a pesar de su armadura dorada. El impacto hizo que el capitán pirata volara hacia atrás, atravesara las puertas del restaurante y aterrizara en un montón en la cubierta exterior. El restaurante miró en conmocionado silencio la demostración de poder. León continuó comiendo su postre, con una pequeña sonrisa orgullosa jugando en sus labios. Afuera, Krieg se puso de pie con dificultad, la armadura agrietada por la fuerza del golpe. «Pagarás por eso, muchacho», rugió, armas emergiendo de cada parte de su armadura. Luffy atravesó la puerta rota, crujiendo los nudillos mientras se acercaba. «Llevemos esto afuera», dijo. «No quiero estropear el restaurante». Mientras los dos se enfrentaban en la terraza, León pidió tranquilamente otra porción de postre. «¿No vas a ayudarlo?», preguntó Kobe ansiosamente. «Luffy puede manejarse solo», respondió León, mirando por la ventana mientras su hermano se preparaba para pelear. Además, algunas batallas deben librarse solas. Zoro y Nami se movieron a las ventanas para ver la confrontación, mientras Arya mantenía su posición vigilante cerca de León. «Se ha vuelto más fuerte», observó León en voz baja, un toque de orgullo en su voz. «Pero el Grand Line exigirá mucho más de él». En la cubierta, Luffy y Krieg se rodearon, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. «Tu hermano lo es, no es lo que esperaba», comentó Arya, enfundando su pistola por fin. «Pocas cosas de Luffy lo son», respondió León. Cuando los sonidos del combate estallaron afuera, León saboreó otro bocado de postre, con sus ojos dorados fijos en el horizonte más allá de la batalla. En algún lugar allá afuera, cierto espadachín de ojos de halcón podría estar acercándose, atraído por la misma presa que León había dirigido con tanto cuidado. Padre e hijo, avanzando inexorablemente hacia su primer encuentro directo en años. Capítulo 20. Luffy vs Don. La luz del sol de la mañana bailaba por la cubierta del Baratie cuando Don Krieg se estrelló contra los tablones de madera, su armadura dorada crujiendo pero aguantando. El impacto envió temblores a través del restaurante, provocando que los vasos traquetearan y los clientes jadearan. Dentro, León continuó disfrutando de su postre, con los ojos dorados fijos en la escena que se desarrollaba más allá de las ventanas. La cuchara tintineó suavemente contra la porcelana fina mientras tomaba otro bocado de soufflé de chocolate. «¿No deberíamos intervenir, señor?», preguntó la teniente comandante Arya, con la mano apoyada en una de sus pistolas gemelas. León sacudió ligeramente la cabeza. «Esta es la pelea de Luffy. Él es tu hermano», presionó Arya, su tono profesional apenas enmascaraba su confusión. «Y ese es Don Krieg, el almirante pirata con una recompensa de 17 millones de vallas». «Precisamente porque Luffy necesita manejar esto él mismo», respondió León, saboreando otro bocado. «El crecimiento requiere desafíos». Al otro lado del restaurante, Zoro se recostó contra una pared, con los brazos cruzados, observando la batalla con atención. Nami se sentó cerca, su expresión cambiando entre preocupación y confianza en Luffy. Afuera, Krieg se puso de pie a toda su altura, ajustando su armadura dañada con desprecio. «¿Tienes nervios, chico?», gruñó. «¿Tienes idea de quién soy? Mando 50 barcos. La armada más poderosa de East Blue». Luffy crujió los nudillos, su sombrero de paja ensombreciendo sus ojos. «No me importa cuántos barcos tengas. Amenazaste a esta gente después de que te alimentaran. Eso es imperdonable». «¡Qué ingenuidad!». Krieg se rió, su voz resonando a través del agua. «Así es como funciona el mundo, muchacho. Los fuertes toman lo que quieren». «Cállate y lucha ya», respondió Luffy, saltando sobre sus talones. «Tengo hambre». A bordo del Going Merry, Usopp ajustó su catalejo con manos temblorosas, observando el enfrentamiento desde una distancia segura.
Ese es Don Krieg. Murmuró para sí mismo, con el sudor goteando en la frente. El almirante pirata con una flota de 50 barcos. Y Luffy está luchando contra él de frente. Notó que el barco de la marina anclaba cerca, y vio a un oficial rubio, que no podía verle la cara, comiendo mientras continuaba la batalla. Marines también. Esto está empeorando cada minuto. ¿Por qué no arrestan a todos? Las manos de Usopp temblaron mientras preparaba su honda y municiones, aunque no hizo ningún movimiento para unirse a la batalla. Simplemente lo haré, quédate aquí y protege a los Merry. Eso es lo que haría un guerrero valiente. Definitivamente. La risa de Krieg se interrumpió mientras movía el brazo, revelando un mecanismo oculto. Basta de hablar. Muere. Pequeños dardos salieron disparados de su pulsera, silbando en el aire hacia Luffy. El niño de goma torció su cuerpo de manera antinatural, los proyectiles pasaron velozmente junto a él para incrustarse en la pared exterior del Baratie. ¿Es eso todo lo que tienes? Luffy se burló, estirando su brazo hacia atrás. Pistola de chicle. Su puño se disparó hacia adelante, pero Krieg estaba listo. Un escudo emergió de su armadura, desviando el golpe de Luffy con un sonido metálico. Mi armadura contiene todas las armas conocidas por el hombre. Krieg se jactó, el escudo se retrajo sin problemas. No es posible que, Luffy no esperó a que terminara. Cargó hacia adelante, desatando una andanada de puñetazos que obligaron a Krieg a retroceder hacia el borde de la plataforma. Gung Gung Gatling. Dentro del restaurante, Nami se inclinó hacia León. ¿Puede realmente ganar contra alguien como Krieg? León tomó un sorbo de agua antes de contestar. Mi hermano siempre ha tenido talento para superar las expectativas de la gente. No es mío en este caso, ya que espero mucho que gane. Mi hermano pequeño no es un fraude débil. Después de todo, Zoro asintió con la cabeza. El estilo de lucha de Luffy no tiene sentido, pero funciona. Su imprevisibilidad es su fortaleza. En la cubierta, Krieg desató otra arma. Una enorme bola atada a una cadena que giraba por el aire hacia Luffy, justa de diamantes. Krieg rugió cuando el arma se estrelló contra la plataforma donde Luffy había estado parado un momento antes. La madera se astilló, enviando escombros volando. Sanji gritó desde la puerta. «¡Oye! Vigilen el restaurante, bastardos». «Lo siento». Luffy volvió a llamar, esquivando otro golpe. «Realmente no puedo controlar dónde ataca». La frustración de Krieg se hizo visible a medida que más de sus armas demostraron ser ineficaces contra el cuerpo de goma de Luffy. Su expresión una vez confiada se había endurecido hasta convertirse en rabia. «Eres solo un novato sin nombre». Gruñó, desplegando otra arma oculta. «No puedes derrotar a Don Krieg». «Ser rey pirata no se trata de tener la mayor cantidad de armas», respondió Luffy, lanzando un golpe sólido que rompió la coraza de Krieg. «O el barco más grande». En el buque insignia dañado, Jin observó la batalla con creciente incomodidad. Sus manos agarraron la barandilla con fuerza, los nudillos blancos de tensión. Sanji se acercó, ofreciéndole un cigarrillo que Jin aceptó con los dedos ligeramente temblorosos. «No apruebas lo que está haciendo», observó Sanji, encendiendo el cigarrillo por él. Jin exhaló humo lentamente, sus ojos nunca abandonaron la batalla. «No importa lo que piense. Él es mi capitán. Incluso cuando rompe su palabra, ataca a quienes lo alimentaron». «No lo entiendes», respondió Jin, con la voz baja y tensa. «Cuando todos los demás me dejaron morir, Krieg me dio un propósito. Un lugar al que pertenecer». Sus dedos se apretaron alrededor de su tonfa. «Le debo todo, incluso cuando odio lo que hace». Sanji lo estudió cuidadosamente. ¿Es eso realmente lealtad? ¿O simplemente miedo disfrazado de devoción? Jin no respondió, su expresión revelaba la guerra dentro de él. Disgusto por las tácticas de Krieg luchando contra su lealtad arraigada. «Algunas cadenas no se pueden romper», dijo finalmente, «incluso cuando puedes ver que te están destruyendo». Krieg se retiró al mástil caído de su barco, que ahora formaba un estrecho puente sobre el agua. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo, su armadura dorada abollada y agrietada en múltiples lugares. «¿Crees que has ganado?» Gruñó. «No sabes nada de los horrores de Grand Line». Luffy lo siguió hasta el mástil, equilibrándose fácilmente a pesar de la estrecha base.
Teníamos 50 barcos. Krieg continuó, la desesperación entrando en su voz. 50. Y fuimos diezmados en 7 días por un hombre. Esto llamó la atención de todos. ¿Un hombre? Luffy repitió, con la cabeza inclinada con curiosidad. Un demonio con ojos de halcón, escupió Krieg. Nos siguió por deporte, cortando nuestros barcos en pedazos con una sola espada negra. Dentro del restaurante, la expresión de León cambió casi imperceptiblemente. Solo Arya se dio cuenta, mirándolo con curiosidad. Krieg entrecerró los ojos, viendo que su ataque psicológico no había logrado intimidar a Luffy. Con un gruñido, tomó un pequeño bote en su cinturón. Entonces muere con todos los demás. MH5. Lanzó el bote al aire entre los barcos. Explotó con un estallido metálico, liberando una nube púrpura que se expandía rápidamente. Gas venenoso. Alguien gritó. Clientes y cocineros se apresuraron a ponerse a cubierto, algunos se zambulleron en el agua, otros se apresuraron a buscar algo que pudiera ayudar. Adentro, León se paró de repente. Eso es suficiente, afirmó, moviéndose hacia la puerta. Arya lo siguió de inmediato, con la mano en su arma. Señor. Esto no llevará mucho tiempo. León subió a la cubierta cuando la nube venenosa se expandió, su expresión se calmó. Sin desenvainar la espada, León inhaló profundamente. Su pecho apenas se expandió. Luego exhaló. El aire ante él se distorsionó. Su aliento atravesó la nube venenosa como una cuchilla a través de la seda, tallando un túnel perfecto de aire limpio que se expandía hacia afuera. El gas púrpura se dispersó violentamente hacia arriba, disipándose en el cielo. Finalmente, no quedó ni una sola gota de veneno. El silencio cayó sobre el agua. Todos los ojos se fijaron en el marine que había disipado un arma letal con nada más que su aliento. León decidió sentarse en el techo del Baratie para tener una mejor vista, luego miró a Krieg y le señaló con el dedo índice. TCH, TCH, TCH. No, 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 reprendió, como corrigiendo a un niño. Esta pelea es entre tú y mi hermano. Mantenga el daño colateral al mínimo, por favor. El rostro de Krieg se retorció de rabia y miedo. ¿Quién demonios crees? Gracias, León. Luffy interrumpió, sonriendo ampliamente mientras volvía a crujir los nudillos. ¿Ahora dónde estábamos? Krieg se volvió hacia Luffy, pero a veces seguía mirando de reojo a León, quien para Krieg era como un ave de presa que lo miraba retorcerse desde el cielo, y simplemente jugaba con él. Esto lo enfureció de mierda. Poderosa lanza de batalla. El arma apareció en las manos de Krieg sin previo aviso. Lo empujó hacia adelante instantáneamente. La lanza tomó a Luffy por sorpresa, y dado lo cerca que estaban de cuando Luffy corrió hacia él para detener su gas, se conectó con su pecho y detonó. Trueno agrietado. Madera astillada. El cuerpo de Luffy desapareció en la explosión, arrojado hacia atrás contra la aleta del restaurante. El humo se elevaba hacia afuera. Maldita sea. Sanji se lanzó hacia adelante, pero la mano de Zeph le sujetó el hombro. Espera. Los ojos del viejo chef nunca dejaron el humo. Mira. Una silueta apareció en la neblina del claro. Luffy se puso de pie, con sangre goteando de su boca, los ojos ensombrecidos por su sombrero de paja. ¿Sigues vivo? Krieg gruñó, levantando su lanza. Muere. El puño de Luffy instantáneamente se disparó hacia adelante. Cuando se conectó con la coraza dorada de Krieg, la armadura indestructible no solo se rompió, sino que explotó. Llovieron fragmentos de acero Oats por la cubierta como confeti dorado. Krieg se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Imposible. Sangre rociada de sus labios. Esta es la armadura más fuerte de East Blue. Los labios de León se curvaron en una sonrisa cómplice. Entonces, finalmente puede hacerlo. Sobre el maldito tiempo, murmuró en voz baja. Luffy avanzó implacablemente a través del estrecho mástil. Cada paso agrietaba la madera debajo de sus sandalias. No me importa tu estúpida armadura. O algún título estúpido como almirante pirata o lo que sea. Te voy a golpear. La desesperación le retorció la cara a Krieg. Blandió su lanza salvajemente, abandonando toda estrategia. Soy Don Krieg. No eres nada.
Chicle chicle, los brazos de Luffy se estiraron muy por detrás de él, los músculos se enrollaron como resortes. Krieg lanzó su lanza hacia adelante en un último ataque desesperado. Bazooka. Las palmas de Luffy se estrellaron contra el pecho expuesto de Krieg. Una onda de choque visible onduló sobre la superficie del agua. El cuerpo de Krieg se dobló alrededor de las manos de Luffy antes de lanzarse hacia atrás como una bala de cañón humana. Se estrelló contra el mar, con una armadura dorada arrastrándolo hacia abajo como un ancla. Su tripulación, habiendo observado a lo lejos, saltó y se apresuró a pescarlo antes de que se ahogara. El Baratie estalló en vítores. Luffy salió victorioso, con el pecho agitado, los puños aún cerrados. Jin, que también había saltado, ayudó a su capitán anegado a bordo de un bote pequeño. «Descanse, capitán», dijo en voz baja. «Nos reagruparemos y encontraremos otra manera». De repente, sin embargo, sucedió algo loco. El enorme buque insignia de Krieg, que había permanecido casi intacto, se separó repentinamente. El corte estaba perfectamente limpio, como dibujado con una regla. El agua se precipitó entre las mitades a medida que se separaban. Sin sonido. Sin advertencia. La celebración murió instantáneamente. El silencio cayó sobre el agua como si el sonido mismo hubiera sido cortado. Una extraña presión descendió, dificultando la respiración. «Es él». Un pirata Krieg finalmente recuperó la voz, gritó, cayendo por la borda aterrorizado. «El hombre de ojos de halcón». Él nos siguió. A través del espacio entre las mitades del barco, llegó un pequeño bote con forma de ataúd. Se movía sin vela ni remo, atravesando las olas como si no estuvieran allí. Todo el cuerpo de Zoro se tensó, la mano encontró instantáneamente su espada blanca. El propio león se quedó perfectamente quieto. El bote se deslizó hasta detenerse junto al mástil roto. Su único ocupante estaba sentado con las piernas cruzadas, una enorme hoja negra descansando sobre su regazo. Ojos de halcón contemplaron la escena con desinterés casual. Dracule Miauk había llegado. Capítulo 21. El halcón se encuentra en el corte perfecto, dividió la otrora poderosa nave insignia de Krieg en dos mitades que se separaban como alas rotas. El agua de mar se precipitó a través de la brecha, gorgoteando con hambre a medida que reclamaba más de la embarcación con cada segundo que pasaba. Ninguna explosión la había precedido. Ningún sonido había advertido de su llegada. En un momento el barco estaba entero. Al siguiente, no. El silencio cubrió el Baratie mientras todas las miradas se fijaban en el pequeño bote en forma de ataúd que se deslizaba suavemente entre las mitades separadas. «Es él». Un pirata Krieg cayó de rodillas, el terror grabado en su rostro. «El demonio que nos siguió por el infierno». La voz del pirata se quebró cuando señaló con un dedo tembloroso hacia la nave que se acercaba. «Nos ha encontrado de nuevo». Dracule Miauk se sentó con las piernas cruzadas en su pequeño bote, con la enorme espada negra Yoru descansando en su regazo. Su postura era relajada, casi aburrida, mientras sus ojos de halcón examinaban la escena con desinterés casual. El sombrero de plumas proyectaba sombras en su rostro, pero no podía ocultar los distintivos ojos rojos con sus anillos negros, ojos que lo marcaban como algo más allá de los hombres comunes. Algunos de los piratas más débiles colapsaron bajo la presión de su mera presencia, sus cuerpos golpeando la cubierta como marionetas con cuerdas cortadas. Jin estaba más erguido que sus camaradas, aunque sus nudillos se blanqueaban alrededor de su tonfa. Dio un paso adelante dentro del pequeño bote en el que estaba, encontrando coraje donde otros se acobardaban. «Tú», gritó, con la voz más firme que sus piernas. «¿Por qué nos seguiste? ¿Qué hicimos alguna vez para merecer esto?» Otro pirata se le unió, la desesperación venciendo al miedo. «Solo estamos tratando de sobrevivir. ¿Por qué el mejor espadachín del mundo, un señor de la guerra del mar, nos perseguiría a través del Grand Line hasta este mar atrasado?» La mirada de Miauk se movió perezosamente hacia ellos, su expresión sin cambios. Cuando finalmente habló, su voz se movió sin esfuerzo a través del agua a pesar de su tono tranquilo. «Eras una monstruosidad», afirmó simplemente. Simplemente estaba matando el tiempo. El despido casual golpeó más fuerte que cualquier insulto. Varios piratas retrocedieron como si hubieran sido golpeados físicamente.
La postura de Meowth permaneció relajada, pero internamente, estaba controlando cuidadosamente cada aspecto de su atención. Su conciencia periférica notó la figura de cabello rubio parada en el techo del Baratie, pero evitó deliberadamente mirar en esa dirección. No esperaba encontrarlo aquí, pensó Meowth, manteniendo su máscara de indiferencia. Si lo hubiera sabido, breves imágenes pasaron por su mente. Un pequeño bulto envuelto en tela, manos diminutas acercándose a él, ojos dorados que reflejaban su propia forma pero no su color, el peso de su hijo en sus brazos antes de pasárselo a Garp. No puedo permitirme mostrar reconocimiento. Aquí no. Ahora no ajustó sutilmente su posición, permitiendo que su sombrero sombreara más su rostro. En el mástil roto que conectaba el barco destrozado con el Baratie, un espadachín de pelo verde se adelantó. Su mano descansaba sobre la espada de empuñadura blanca a la altura de su cadera, determinación evidente en cada línea de su cuerpo. «Eres Meowth de ojos de halcón», dijo Zoro, su voz atravesando el agua repentinamente silenciosa. La mirada de Meowth se dirigió hacia él, con un leve interés parpadeando en sus rasgos, que de otro modo serían impasibles. «Lo soy». «Te he estado buscando», continuó Zoro, apretando la mano alrededor de la empuñadura de Wado Imonji. «Mi nombre es Roronoa Zoro, y te desafío a un duelo». La atmósfera se tensó instantáneamente. Los espectadores respiraron hondo, algunos retrocediendo instintivamente. «Zoro, no». Honbi gritó, el pánico era evidente en su voz. «Él no es como los demás». Antes de que Meowth pudiera responder, otra voz atravesó el silencio. Clara, dominante y proveniente del techo del Baratie. «Ese es un deseo de muerte, si alguna vez he visto uno». Todos los ojos se volvieron hacia el marine rubio que estaba sobre ellos, sus ojos anillados de oro fijos en la escena de abajo. «Te enfrentas a un hombre cuya espada puede cortar incluso el poder de un diablo», continuó León, su voz llevaba una autoridad más allá de su rango. «En tu nivel actual, eso es una locura absoluta». Los ojos de Meowth se entrecerraron fraccionalmente ante las palabras de León, evitando cuidadosamente el contacto visual directo con el joven marine. «Una espada que puede cortar incluso el poder de un diablo». El fraseo específico despertó algo en su memoria. Zoro se volvió ligeramente hacia León, pero mantuvo su atención principalmente en Meowth. «No me importa lo que digan los demás», respondió, desenvainando a Wado Imonji. «Necesito ver qué tan cerca estoy de mi sueño». «¿Y qué es ese sueño?», preguntó Meowth, con genuina curiosidad coloreando su tono. «Convertirse en el mejor espadachín del mundo», declaró Zoro sin dudarlo, desenvainando sus otras dos espadas y colocando a Wado Imonji en su boca. «Prefiero morir persiguiéndolo que retroceder ante este desafío». Algo cambió en la expresión de Meowth. Un destello de interés, tal vez incluso de respeto. «Un esfuerzo tonto», dijo, poniéndose de pie con un movimiento fluido. «Pero una digna». Pisó los escombros flotantes, sus movimientos eran tan precisos que la madera apenas se movía bajo su peso. En lugar de dibujar a Yoru, quitó la pequeña daga en forma de cruz de su collar. Los ojos de Zoro se entrecerraron ante la pequeña espada. «¿Para qué es eso?». «No soy tan cruel como para cazar un conejo con un cañón», respondió Meowth. «Esta es la hoja más pequeña que llevo, pero más que adecuada para el espadachín más fuerte de este mar». La ira cruzó por el rostro de Zoro. «No te burles de mí». Cargó hacia adelante, su estilo de 3 espadas creando una silueta temible contra el cielo de la mañana. Onigiri. El ataque que había derrotado a innumerables oponentes encontró un obstáculo inamovible. Meowth bloqueó las 3 espadas con su pequeña daga, creando un cuadro de movimiento congelado. Ni un músculo tembló en su brazo a pesar de la fuerza que le pesaba. «Tanta ferocidad», comentó Meowth, como si hablara del clima. Pero la ferocidad por sí sola no es suficiente. Desde su posición en el techo, León observaba con interés, analizando cada movimiento. «La brecha entre ellos es tan amplia como la distancia entre los cielos y la tierra, no tal vez incluso más amplia», pensó. «Zoro está poniendo todo en cada ataque, mientras que papá apenas se esfuerza. Bueno, esto es, por supuesto, esperado, pero verlo y esperarlo son cosas muy diferentes». Zoro se separó, luego se lanzó a una serie de ataques cada vez más desesperados. «Caza de tigres», gritó, cuchillas girando.
Meowth se hizo a un lado con facilidad, el ataque lo extrañaba por completo. Tienes potencial, señaló. Tu técnica no carece de mérito. Tornado de dragones. Zoro creó un torbellino de cuchillas cortantes, su cuerpo girando como una peonza. Nuevamente, Meowth evadió con tan poco movimiento que parecía apenas moverse. Pero te falta experiencia contra los verdaderos maestros. Cada ataque fallido solo alimentó la determinación de Zoro. Atacó sin descanso, sus movimientos crecían más rápido pero también más frenéticos. El sudor corría por su rostro, su respiración se volvía fatigosa mientras Meowth permanecía fresco y sereno. «Está jugando con él», susurró Nami, horrorizada por la gran disparidad. «No», respondió León desde arriba. «Él lo está poniendo a prueba». «Hay una diferencia». Luffy, que eligió abrirse paso y mirar desde otro lugar, observó en tenso silencio, con las manos agarrando la barandilla con tanta fuerza que la madera crujió bajo sus dedos. Su rostro mostraba la lucha interna entre respetar el sueño de Zoro y querer proteger a su amigo. Zoro hizo una pausa, respirando pesadamente, reevaluando su acercamiento. La comprensión amaneció en sus ojos. La verdadera diferencia en sus habilidades se hizo evidente. Sin embargo, en lugar de desesperarse, su determinación solo se endureció. «Me niego a perder», declaró, cruzando los brazos para su técnica definitiva. Técnica secreta al estilo de las 3 espadas. 3000 mundos. Cargó hacia adelante, con las cuchillas girando con la fuerza suficiente para crear corrientes de aire visibles. Por primera vez, Meowth cambió ligeramente de postura, reconociendo la amenaza. Cuando el ataque de Zoro conectó, una grieta metálica resonó en el agua. Sus 2 espadas de mano se rompieron contra la pequeña hoja de Meowth, fragmentos que brillaban a la luz del sol mientras se dispersaban por los tablones de madera. Zoro tropezó, momentáneamente aturdido por la destrucción de sus armas. Solo Wado Monkey permaneció intacto, apretado firmemente entre los dientes. La expresión de Meowth cambió ligeramente, una pizca de respeto apareció en sus ojos. «Tu convicción es admirable», dijo, envainando su daga. «Mereces caer ante una espada adecuada». Sacó a Yoru de su espalda, la enorme espada negra brillando siniestramente a la luz de la mañana. Zoro, que estaba arrodillado detrás de Meowth, habiendo pasado junto a él, se quitó a Wado Monkey de la boca, mirando fijamente la espada blanca por un momento antes de devolverla cuidadosamente a su vaina. Luego, para sorpresa de todos, se dio la vuelta hacia Meowth y abrió los brazos, una sonrisa se extendió por su rostro a pesar de la desesperada situación. «Atacar por detrás es la vergüenza de un espadachín», declaró, con la voz firme a pesar de enfrentarse a una muerte segura. Los ojos de Meowth se abrieron fraccionalmente, una genuina sorpresa se abrió paso. Entonces, una rara sonrisa tocó sus labios. «Bien dicho». Él reconoció, ya en movimiento. Yoru descendió en un arco perfecto, casi demasiado rápido para seguirlo. En el último momento posible, Meowth ajustó su golpe, retrocediendo lo suficiente para evitar un golpe fatal. La sangre roció las tablas de madera mientras la hoja se conectaba con el pecho de Zoro, abriendo una herida diagonal desde el hombro hasta la cadera. La fuerza del ataque hizo que Zoro volara hacia atrás, estrellándose contra el mar con un chapoteo. «Zoro». El grito angustiado de Luffy resonó a través del agua. Honmi y Yosaku se zambulleron de inmediato, resurgiendo momentos después con la forma sangrante de Zoro entre ellos. «Él está vivo», gritó Honmi, con la voz espesa de alivio. «Él todavía respira». Meowth envainó a Yor con un movimiento fluido. «Evité sus órganos vitales», afirmó con calma. «¿Por qué le perdonaste?». Luffy exigió, confusión mezclada con gratitud. «¿Por qué eligió enfrentar la muerte con una sonrisa?». Meowth respondió. «Una cualidad rara en esta era de piratas postureros». Mientras Honmi y Yosaku arrastraban a Zoro a los escombros flotantes, los ojos del espadachín se abrieron aleteando. A pesar de su grave lesión, logró elevar a Wado Monkey hacia el cielo. «Luffy, ¿puedes oírme?». Jadeó, la sangre fluía libremente de su herida. «Te escucho». Luffy volvió a llamar. «Lo juro, nunca volveré a perder. No hasta que lo derrote y tome su título». «¿Me oyes, ojos de halcón?». Una rara sonrisa tocó los labios de Meowth. Mientras la atención se centraba en el tratamiento de Zoro, una voz interrumpió la conmoción.
Miauk de ojos de halcón. León se paró al borde del techo del Baratie, con los ojos anillados de oro fijos en el señor de la guerra. Alguien que tiene espada puede incluso cortar el poder de un diablo. De nuevo esas mismas palabras, ahora recuerdo que usé esas mismas palabras contra Sakazuki hace 17 años, pero, ¿cómo puede conocerlos? ¿Es simplemente una coincidencia? Sin embargo, rara vez me han descrito de esta manera, aparte de aquellos que realmente saben de mí sin esperar una respuesta. León saltó y aterrizó con gracia sobre los escombros flotantes cerca de Miauk. Su abrigo marino ondeaba detrás de él mientras se enderezaba a toda su altura. Solicito formalmente una pareja, afirmó, con su voz llevando el equilibrio perfecto de respeto y determinación. León, no. La voz de Nami provenía del Baratie, su rostro palidecía de preocupación. Alférez, por favor retírese. Arya agregó, su comportamiento se agrietó para revelar un miedo genuino. No puedes ganar. León se volvió ligeramente hacia ellos, suavizando su expresión. Mantente al margen de esto, dijo con firmeza pero amabilidad. Este es mi camino. Elijo caminarlo. Miauk estudió León con un nuevo interés, aún teniendo cuidado de no hacer contacto visual directo. ¿Entiendes lo que estás preguntando? En un combate formal, decido si es a muerte o no. Su voz llevaba una sutil advertencia. Tu condición de alférez de marina, y nieto de Garp, normalmente te protegería de mi espada, porque soy un señor de la guerra y no deseo molestarme porque me ataquen constantemente en venganza. Pero si me desafías formalmente, esa protección desaparece y todas las consecuencias recaerán sobre ti. León asintió una vez. Lo entiendo completamente. Miauk permaneció en silencio durante un largo momento, antes de continuar. ¿Entonces realmente crees que puedes derrotarme? ¿Eres simplemente tan tonto? ¿O ese valiente? Quizás ambos. León bajó la vista hacia su mano, que estaba visiblemente temblorosa. Todo mi cuerpo está temblando, admitió con una sonrisa mientras apretaba. Realmente no sé cómo decirlo. Miedo, suministró Miauk. Una pequeña risita escapó de los labios de León. Ciertamente hay un nivel de miedo, reconoció. Pero sobre todo, anticipación. ¿Anticipación? Miauk repitió, genuina sorpresa coloreando su tono. León hizo un gesto hacia Zoro, que estaba siendo atendido cerca. Como la cabeza de musgo de allí, quiero ver cuán distante está la distancia entre el pináculo del manejo de la espada y yo. ¿Entonces tu sueño es tomar mi título como el mejor espadachín del mundo? Preguntó Miauk. León dibujó a Yubashiri con un movimiento fluido, la hoja atrapando la luz de la mañana. Eso es solo una fracción de mi sueño. Algo parecido a placer parpadeó en el rostro de Miauk, aunque su expresión apenas cambió. Le devolvió a Yoru a la espalda y una vez más sacó la pequeña daga. Muy bien, dijo, su postura relajada pero perfectamente equilibrada. Muéstrame lo que puedes hacer, Marine. León asumió una postura formal, Yubashiri se sostuvo ante él con las dos manos. Por un momento, ninguno de los dos se movió, el único sonido fueron las olas golpeando contra los escombros flotantes. Entonces León atacó. Su movimiento era cegadoramente rápido, cruzando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Yubashiri atravesó el aire en un arco perfecto dirigido al hombro de Miauk. La huelga nunca conectó. Miauk esquivó con poco movimiento, la hoja pasó inofensivamente. Sin embargo, sucedió algo inesperado. El aire donde Miauk había estado parado se comprimió repentinamente y luego explotó hacia afuera en una onda de choque visible. Los escombros debajo de ellos se estremecieron. El agua cercana estalló como golpeada por una fuerza invisible. Los espectadores en el Baratie se agacharon mientras astillas y aerosoles volaban en todas direcciones. Interesante, pensó Miauk, analizando el ataque. Su espada no necesitaba conectarse para causar daño. Sin embargo, lo extraño es que la fuerza se proyectó más allá del filo de corte. León se recuperó instantáneamente, pivotando para lanzar otro golpe. Nuevamente, Miauk evadió, pero la onda expansiva del columpio de León arrancó un trozo de los escombros flotantes. Tu técnica es inusual, comentó Miauk, desviando un tercer golpe con su daga. No hay ataques con nombre. Todavía no he tenido a nadie que inspire a muchos de ellos, respondió León, lanzándose a una serie de ataques rápidos.
Cada golpe de la espada de león creaba una fuerza destructiva que se extendía mucho más allá de su alcance. El agua se separó debajo de las ondas de choque, creando trincheras momentáneas en la superficie del mar. La plataforma flotante comenzó a desintegrarse bajo el daño colateral de sus ataques. Miauk se movió con muy poco movimiento, cada paso y desviación calculados con precisión. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras analizaba el estilo de león. ¿Este manejo de la espada, a qué me recuerda? ¿Autodidacta?, preguntó Miauk, comenzando a tomar la ofensiva. Su daga se movió borrosa, abriendo un pequeño corte en el brazo de león. La sangre brotó de inmediato, pero León no se inmutó. Sí, confirmó León, contrarrestando con un poderoso golpe hacia abajo que Miauk esquivó. Los escombros debajo de ellos se partieron donde golpeó la onda expansiva, lo que obligó a ambos a ajustar su equilibrio. No hay instrucción formal. Los ataques de Miauk aumentaron en velocidad y precisión. Pequeñas heridas comenzaron a aparecer en el cuerpo de León. Un corte en el muslo, un pinchazo en el hombro, un corte a lo largo de las costillas. Cada uno estaba perfectamente ubicado para ser doloroso sin ser debilitante de inmediato. León no mostró signos de desaceleración. Su siguiente ataque tuvo la fuerza suficiente para crear un vórtice en el agua junto a ellos, un remolino en miniatura que se formaba donde su onda de choque se conectaba con el mar. Tal poder destructivo, señaló Miauk, genuino interés en su voz. Sin embargo, falta tu control. Demostró su punto deslizándose dentro de la guardia de León, su daga abriendo otra herida en el pecho de León. La sangre manchó el uniforme de la marina, pero la expresión de León permaneció decidida. En el Baratie, los espectadores observaban con asombro y horror. Su estilo no se parece a nada que haya visto, murmuró Sanji, olvidando el cigarrillo entre sus dedos. No se trata de cortar, se trata de la fuerza. Es como ver un cañón disfrazado de espadachín, coincidió Seife. Arya agarró sus pistolas, con los nudillos blancos de tensión, permaneciendo en silencio, Nami haciendo lo mismo. La batalla se intensificó. Los ataques de León se volvieron más poderosos, y cada golpe creaba una mayor destrucción. Un golpe particularmente masivo partió una ola por la mitad, las paredes de agua se elevaron 20 pies a cada lado antes de derrumbarse. Miauk continuó con su enfoque metódico, infligiendo pequeñas heridas mientras estudiaba la técnica de León. La sangre ahora cubría gran parte del uniforme de León, docenas de cortes marcaban su cuerpo. Este estilo, ahora se está volviendo más claro, pensó Miauk. La forma en que proyecta la fuerza más allá de la hoja, he visto esto antes, pero ¿dónde? La respiración de León se volvió dificultosa, sus movimientos un poco más lentos. Miauk vio su apertura y golpeó, dirigiendo su daga hacia el corazón de León. La cuchilla atravesó a León cerca del corazón, una herida calculada que sería grave, pero no fatal de inmediato con el cuidado adecuado. Los espectadores soltaron jadeos. Arya medio desenfundó su pistola. Nami se tapó la boca horrorizada. Luffy dio un paso adelante, con el rostro contorsionado, en conflicto. De repente, sin embargo, la mano libre de León se disparó, agarrando la muñeca de Miauk con un agarre de hierro. La sangre goteaba de su boca mientras sonreía con los dientes ensangrentados. Finalmente te atrapé, dijo, con la voz tensa pero triunfante. La sorpresa recorrió el rostro de Miauk. Intentó retroceder, pero el agarre de León se mantuvo firme. Te sacrificaste para crear una apertura, se dio cuenta Miauk. Vale la pena, respondió León, canalizando toda su fuerza restante en su brazo espada. Por primera vez desde que comenzó la pelea, nombró un ataque. Ridansuru. Yubashiri se movió hacia arriba, la hoja instantáneamente se volvió completamente negra, imbuida de Aki, mientras giraba hacia Miauk a quemarropa. El aire se comprimió visiblemente alrededor de la espada, luego explotó hacia afuera con una fuerza catastrófica. La onda de choque resultante se elevó hacia el cielo como una cuchilla invisible, arrasando las nubes dejando un cielo azul claro hasta donde alcanzaba la vista. El polvo y los escombros ocultaron momentáneamente a ambos combatientes. Cuando se calmó, la escena se volvió clara. Miauk estaba completamente ileso. Ni siquiera su ropa mostraba signos de daños. Detrás de él, el mar tenía un enorme agujero antes de estrellarse de nuevo.
León se rió débilmente mientras caía hacia atrás, con los brazos abiertos. Su camisa había sido arrancada por la fuerza de su propio ataque, revelando innumerables heridas pequeñas y la herida más grave cerca de su corazón. Entonces, eso es, ¿qué tan separados lo somos? Se las arregló, mirando el cielo azul claro que había creado. Miau lo miró hacia abajo y luego le tocó la manga del cuello. ¿Dónde aprendiste ese estilo?, preguntó, su tono más firme que antes. León continuó mirando al cielo. Te lo dije, autodidacta. Nadie me entrenó. Imposible, dijo rotundamente Miauk. Ese estilo pertenecía a otra persona, el espadachín más grande del mundo anterior. Esto llamó la atención de todos. Incluso los ojos de León se abrieron ligeramente. Antes que yo, hubo otro que empuñó una espada con una fuerza destructiva similar, continuó Miauk. Un hombre cuyo nombre casi ha sido borrado de la historia. Hizo una pausa, mirando solo a León, sin siquiera reconocer a los espectadores reunidos que esperaban cada una de sus palabras. Rodek Sebek. Los jadeos resonaron entre la multitud, más por conmoción por el nombre, en lugar de reconocimiento. León, sin embargo, se sorprendió, pero, no tanto. Tal vez sí, tiene una voluntad similar a la de los Rocks. La voluntad y la esgrima están bastante entrelazadas. Los dos afectan y dan forma al otro. Aki puede acercarse a cualquier cosa después de todo. Si su voluntad es similar a la de Sebek, entonces manifestarse de esta manera no es tan sorprendente, sino más preocupante en cierto modo, Miauk notó internamente. ¿Este tipo de Rock será el mejor espadachín del mundo?, preguntó Luffy, sacando a Miauk de sus pensamientos. Miauk asintió, apartando la mirada de León, por primera vez, hacia Luffy. Un pirata tan poderoso que gobernó estos mares en gran medida, antes de ser derrotado. Se necesitó que Garp el Puño y el rey pirata Roger trabajaran juntos para finalmente derribarlo. Los ojos de Luffy se abrieron aún más. Abuelo Y. Roger. Se ve que era un espadachín único, explicó Miauk, mirando hacia León. La espada de Sebek se balancea con tal fuerza que todo lo que está cerca es destruido como si quedara atrapado en la onda expansiva de un cañón. La espada de Sebek no corta, golpea. Destrozó islas enteras con los movimientos más casuales de su muñeca. Su expresión mostraba un raro destello de arrepentimiento. Nunca tuve la oportunidad de enfrentarme a él por el título. Yo era demasiado joven cuando se dice que murió. La revelación quedó en el aire por un largo momento, donde Miauk miró a su hijo, quien solo miró hacia arriba antes de finalmente, dibujó a Yoro y apuntó a la garganta de León. Dime, Marine, ¿no crees que te mataré aquí y ahora? ¿Te arrepientes? ¿Peleando esta batalla perdida?, preguntó, su voz no transmitía emoción. Arya y Nami avanzaron instintivamente, pero se congelaron cuando la mirada de Miauk se dirigió hacia ellas. La expresión de sus ojos golpeó como una fuerza física, como si serpientes gigantes se hubieran enrollado repentinamente alrededor de sus cuerpos, silbando advertencias en sus oídos. Luffy se paró al borde del Baratie, su cuerpo vibrando de tensión. Sus manos agarraron su cabello, tirando de mechones tan duros que se soltaron. La madera bajo sus pies se agrietó por la presión de su postura. Su rostro mostraba un gran conflicto interno. Respetar el sueño de su hermano versus protegerlo de la muerte. León se rió débilmente a pesar de la enorme cuchilla en su garganta. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Miauk los leyó, sus ojos se abrieron fraccionalmente. E inmediatamente se dio la vuelta, envainando a Yor con un movimiento fluido. Roronó a Zoro. Llamó al espadachín herido, que estaba consciente aunque gravemente herido. Y a ti, alférez de marina. Los esperaré a los dos en la cima. Fortaleceos los dos. Supera esta hoja. Tocó la empuñadura de Yoru. Supérame. Y luego, cuando ambos hayan logrado esa hazaña casi imposible, luchen entre sí por el título. Sin decir una palabra más, regresó a su bote con forma de ataúd. Mientras navegaba, Arya, Nami y Luffy corrieron al lado de León. Médico. Gritó Arya, aplicando presión en la herida cerca de su corazón. Necesitamos un médico ahora. León, idiota. Nami lloró, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué harías algo tan imprudente? Luffy se arrodilló junto a su hermano, con una expresión inusualmente seria.
León, estaré bien, susurró León, con los ojos ya cerrados. Solo necesito un poco de descanso. Su conciencia se desvaneció a medida que las voces a su alrededor se alejaban. Lejos del Baratie, Miau navegó sin problemas a través del mar en calma. Solo cuando el restaurante era una mancha distante en el horizonte, permitió que se le escapara la compostura perfecta. Las silenciosas palabras de León resonaron en su mente. No me arrepiento. Pelear con mi poderoso papá lo es, todo un honor. Miau se tapó la cara con la mano, los dedos extendidos para revelar sus ojos entre ellos. Un suspiro silencioso escapó de sus labios. Entonces, él lo sabe, susurró al mar vacío, las palabras llevadas por el viento. Detrás de él, el camino del cielo despejado creado por el ataque de León permaneció visible. Una esfera perfecta a través de los cielos que no sanaría durante horas. Nota del autor. Hola a todos, espero que todos hayan disfrutado el capítulo. Dime cómo lo encontraste. Entonces, sí, León tiene un manejo de la espada bastante similar al de Rox. Aquí, especialmente el hecho de que Conquistador pueda imponerse a los demás, y que objetos como espadas estén vivos, y todo eso, me hace pensar que quizás el Aki pueda alterar la realidad de alguna manera, al menos sutilmente. Hasta una cantidad limitada, dependiendo de la cantidad de Aki que tengas. El sueño de León de ayudarlo, bueno, lo hace posible. ¿Pero qué es ese sueño? Es exactamente lo mismo que Rox. O algo similar pero diferente.